Vamos a iniciar hoy una nueva serie. He estado pidiéndole a Dios consejo, dirección al respecto. Durante las 2 semanas pasadas tocamos temas interesantes, necesarios, que era importante tocar al inicio de este año. Y Dios continuó hablándome, continuó tocando mi corazón para irme por esta misma línea, porque es tan necesario que el creyente, que todo creyente en Yeshua, en Jesús, pueda tener bien presente su necesidad de estar viviendo una vida en libertad. Esta serie se llama Libres y durante las próximas semanas estaremos enfocándonos acerca de ese plan de Dios para nosotros, que es vivir en libertad. ¿Por qué como creyentes muchas veces no estamos viviendo en libertad? Vamos a despejar quizá algunas preguntas sobre ¿puede un cristiano, puede un creyente estar esclavizado? Alguien me preguntó la otra vez, ¿puede un cristiano estar poseído por algún demonio? Vamos a hablar de demonios, vamos a hablar de situaciones, cosas que nos esclavizan. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? No importa lo que yo diga o la doctrina de un hombre enseñe, sino lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero que en esta tarde, en esta primera entrega de esta serie, vamos a hablar sobre estar bajo influencia. En esta primer parte yo quiero hablar sobre la influencia y cómo es estar bajo esa influencia que muchas veces nos lleva a vivir de una manera esclavizada. Así que tú tienes que saber que cuando un ladrón es descubierto, ese ladrón tiene que regresar, dice el libro de Proverbios, tiene que regresar 7 veces lo que se robó. Y es precisamente lo que vamos a hacer en esta serie. Vamos a atrapar al ladrón, vamos a descubrir al ladrón que se ha estado robando en muchos de nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, en nuestro caminar con Dios. Hay un ladrón que ha estado minando, que ha estado robando, que ha estado serruchándonos el piso para hacernos caer, para vivir de una manera esclavizada, y eso es algo que por supuesto a Dios no le agrada. Ahora, yo quiero que busquemos, el versículo base o clave de esta serie, por supuesto, está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice así: así que si el Hijo los libera, yo sé que lo has escuchado, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Quieres decirlo conmigo? Puedes leerlo en la pantalla si gustas. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Qué hermosa promesa de parte de nuestro Salvador. Él nos libera y entonces nosotros experimentaremos, viviremos la libertad que Él planeó para nosotros. Qué interesante. Esto quiere decir que ¿puede un creyente de alguna manera estar siendo afectado por algo que lo esté esclavizando? ¿Qué pregunta tan interesante? Y yo quiero que lo analicemos y pensemos en ello, porque de eso se trata esta reflexión en esta tarde, este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Porque es precisamente Jesús se está refiriendo, Él está hablando, si tú lees el capítulo 8 de Juan, Él está hablando con los fariseos. Los fariseos eran conocedores de la palabra, era gente supuestamente religiosa, pero es a ellos al que les está refiriendo y les está diciendo, si el Hijo los liberta, ustedes van a ser libres. Versículos antes les dice, si ustedes conocen la verdad los va a hacer libres. Se está refiriendo a gente que conoce, se está refiriendo no a gente que nunca había escuchado, sino a gente que ya conoce y que es versada en la palabra. Y Yeshua se está refiriendo a ellos. Quiere decir que hay algo que interesante aquí, que tal vez alguien que es creyente puede estar esclavizado, puede tener mentira en su vida sin darse cuenta. Y bien, yo quiero que en esta tarde leamos el tema de hoy,
En el Evangelio de Marcos capítulo 5, sobre estos versículos vamos a aprender 3 verdades que yo quiero que estudiemos. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Así que quería yo leer solamente algunos versos, pero vale mucho la pena tener la lectura completa para tener todo el contexto. Así que perdonen si voy un poco rápido en esta lectura. Dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes? Los discípulos y Yeshua. Dice: tan pronto como desembarcó Jesús, Yeshua, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él y le hace una pregunta: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora yo quiero que tú entiendas aquí que el que está haciendo esta pregunta a Yeshua no es el hombre. El que está haciendo aquí la pregunta, te vas a dar cuenta que es un demonio el que está hablando con Yeshua, y más adelante tú lo vas a corroborar. Dice aquí: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó y con fuerza, dice: te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, ¿qué? Espíritu maligno. Bueno, en algunas versiones es espíritu maligno, en otras versiones es espíritu inmundo o demonio, lo cual viene siendo lo mismo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Y no le estaba preguntando al muchacho, sino que le estaba preguntando al demonio. Le dijo: me llamo Legión. ¿Sabes? La Legión era un grupo militar romano. Este término Legión es un término militar romano que era un grupo de 6.826 personas o militares, lo cual conformaban una legión. Entonces vaya que este hombre estaba endemoniado. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le contestan: somos Legión, me llamo Legión. Respondió: porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, ¿qué dice ahí? Los demonios le rogaron a Yeshua, a Jesús. ¿Te das cuenta con quién está hablando Yeshua? Está hablando con los demonios, y los demonios le están rogando: no nos saques de esta región. Y entonces Yeshua dice aquí: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso, y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, es decir, salen expulsados del cuerpo de este hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Yeshua, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, ¿qué dice aquí? Tuvieron miedo. Bueno, uno piensa que la gente, al ver que había pasado un milagro y que este hombre ya está sano, ya está bien vestidito, ya está bien arregladito, en su sano juicio, tú piensas que va a decir: y vivieron felices para siempre. No, la gente dice: tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Y mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús está a punto de subir a su barca, ya va de salida, y entonces este endemoniado ya viene vestido con corbata y su camisa y su saco, ya viene vestido de anfitrión, de ujier, a punto de subir. Y Jesús le dice: momento, no es así. Dice: Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti.
Sabes, es que este hombre no había estado en su familia, no había estado en su casa. Dice que vivía en el cementerio, estaba desnudo, andaba en las colinas, se andaba pegando con piedras, andaba hecho un desastre, no había estado con su familia. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Mejor vete a tu casa, vete con tu familia y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Dice, ¿y cómo te ha tenido compasión? Dice siguiente, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis. Me encanta porque Decápolis no es solamente una ciudad, sino la palabra Decápolis está hablando de 10 ciudades, deca de 10. Son 10 ciudades a donde este hombre gadareno, que es ex endemoniado, salió a compartir en estas 10 ciudades lo que Jesús había hecho por él. Dice, y toda la gente se quedó asombrada. Bien, de este pasaje yo quiero que aprendamos 3 lecciones, 3 verdades. La primera verdad que yo quiero que aprendamos, mis amigos de Colectivo 7 o amigo que estás viendo este video, yo quiero que aprendamos 3 verdades. Y la primera de ellas es que los demonios sí existen. Y es necesario hablar al respecto. Ya sé, algunos se han de estar rascando la cabeza y decir, ¿vamos a hablar de demonios? ¿Es en serio? Y yo te voy a decir por qué es importante que hablemos acerca de los demonios. ¿Por qué es importante que está aquí escrito en los evangelios? Sabes que en los evangelios y en toda la escritura, en toda la Biblia, la palabra demonio aparece 85 veces. Ahora, de esas 85 veces, 61 veces está esta palabra en los evangelios. ¿Sabes quién lidió muchas veces con demonios? Yeshua mismo. Yeshua mismo, al caminar en su diario ministerio, se encontró tantas veces con tanta gente que estaba siendo aprisionada, atormentada por un demonio. Nada más 61 veces aparece esta palabra en los evangelios. Entonces, ¿querrá decirnos algo? ¿Tendrá importancia? Yo creo que sí. Y sabes, yo creo que la razón por la que se escribió tanto acerca de esto, o se quedó plasmado estas historias de demonios y de esos encuentros con Jesús o Yeshua, la razón es que nadie había tenido autoridad sobre ellos hasta que llegó el mismísimo Yeshua y pudo salvar y expulsar a esos demonios de los cuerpos de estas personas. Los demonios no son otra cosa más que ángeles caídos. Todos sabemos eso. En nuestro círculo de estudio hemos hablado al respecto. Esa tercer parte de ángeles que cayó del cielo, pero no tienen poder. Sin embargo, si tú les das espacio, ventaja, pueden tener una influencia terrible en la vida de cada uno de nosotros. Son espíritus sin cuerpo, pero que están buscando un cuerpo, tal y como lo acabamos de leer en este pasaje en Marcos capítulo 5. Ellos no querían salir del cuerpo de este hombre gadareno. Dicen, ya estamos aquí bien establecidos, somos muchos, hemos creado una fortaleza en este hombre. Vive en el cementerio, está desnudo, se golpea, hace lo que nosotros queremos, lo movemos a nuestro antojo, y le piden permiso a Yeshua: si nos vas a sacar, mándanos aunque sea a esos cerdos, ¿no? Y dice la palabra, lo acabamos de leer, que entraron en los cuerpos de esos cerdos y se fueron hacia el precipicio. Y bueno, esto confirma mi teoría de que un espíritu, un demonio puede entrar en un animal. Yo conozco 2 que 3 perritos por ahí que parece que tienen un demonio. Obviamente esto es una broma, pero es cierto. Tenemos que saber que así como Dios es real, el diablo también lo es. Y los demonios, por supuesto, existen. Y siguen buscando víctimas, siguen buscando, por así decirlo, cuerpos y ventaja donde entrar para tener influencia sobre las personas. Me llama mucho la atención que hoy en día hay ciertos sectores dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cristianismo, hay creyentes que niegan la existencia de demonios. Entonces, incluso cuando leen
en la Biblia pasajes donde se tocan los demonios, ellos piensan que es figurativamente que se está hablando y no es que fuera algo cierto o que fuera real, lo cual yo dudo, porque esto es real. Esto es verdad, si es cierto, los demonios existen. Y simplemente yo rápidamente quiero tocar algunos versículos, simplemente para que tú lo puedas leer por ti mismo, puedas darte cuenta de esos encuentros. Solamente voy a tocar algunos versículos porque, como te lo mencioné hace un momentito, son más de 60 las intervenciones o las menciones de la palabra demonio en los evangelios. Mateo 8:16 es uno de ellos. Dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados. ¿A quién? A Yeshua. Y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Mateo 9:32 y 33 dice: mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Yeshua expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Mateo 17:18. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Marcos capítulo 3 versículo 14 y 15 dice: designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad. Escucha esto: ejercer autoridad para expulsar demonios. Qué interesante. Marcos 6:12 dice: los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Marcos 16 y 17 dice: estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Bueno, solamente por mencionar algunos versículos, son versículos poderosos, porque aquí una vez más vemos que en realidad el diablo no es la contraparte de Dios. Muchas veces la gente piensa que es Dios versus el diablo. Mis amigos, el diablo no tiene nada que hacer frente a Dios. El diablo es creación de Dios. El diablo es creado. El diablo no tiene poder. Si lo ponemos delante de Dios, no tiene nada, absolutamente nada que hacer. Y estos versículos me muestran que solamente Jesús mencionaba la palabra y los espíritus eran expulsados del cuerpo, de la vida de esas personas, porque su nombre es sobre todo nombre. Es nombre de poder, es nombre de salvación, el nombre de Yeshua. Yo quiero mencionar algo que dijo el escritor C.S. Lewis. Yo sé que algunos de ustedes lo conocen, este hombre tan famoso hoy en día por la secuela de estas películas de las Crónicas de Narnia. Mucha gente lo empezó a conocer, este escritor inglés, prácticamente un hombre letrado, un hombre que le gustaba investigar, un apologista totalmente dentro del cristianismo. Y él decía esto: el diablo tiene dos presas favoritas dentro de los creyentes. Hay dos clases de creyentes que al diablo le gusta engañar y que son sus presas favoritas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de creyentes que son escépticos. Hay otro grupo de creyentes que son supersticiosos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, los creyentes que son escépticos son esos creyentes que niegan que los demonios existan. A toda costa ellos defienden que los demonios ya no existen. Son escépticos. Y está el otro grupo, el grupo de los que son supersticiosos, los cristianos supersticiosos que ven demonios prácticamente en todos lados, en las personas, en los objetos, y prácticamente es un extremo totalmente opuesto. Bueno, precisamente el escritor C.S. Lewis dice: estos dos grupos de creyentes son favoritos del diablo porque los tiene bien engañados. Así que, amigos, si tú te encuentras dentro de uno de estos dos extremos, yo te pido que te muevas hacia el centro, porque los extremos nunca han sido saludables. Si tú eres una persona que es escéptica, que tú dudas de ello, yo te pido que es imposible negar la existencia. Dado los versículos y la evidencia que tenemos en la Biblia, los demonios sí existen.
pero no podemos agarrar el extremo y ver demonios en todos lados. Lo que yo quiero aquí hacer y demostrar con la palabra y con la ayuda de la palabra es que nos encontremos en un balance. Porque también es cierto, así como los demonios existen, los demonios tienen una función y tienen un trabajo que muchas veces puede ser tan sutil y tan engañoso porque nada más están trabajando bajo el padre de la mentira, que es el diablo. Y si el padre de la mentira se llama así, créeme que son personajes que trabajan en base al engaño. Pero no es un engaño descarado, es un engaño en el cual muchas veces pues, la idea es que tú no te des cuenta. Entonces déjame citar esta frase de este famoso pastor Jack Hayford. Este hombre dice: tú no puedes ser libre si no sabes que puedes estar esclavizado. Tú no vas a experimentar verdadera libertad si no sabes que puedes estar esclavizado. Y esa es muchas veces la postura. Hay creyentes que piensan que porque se sienten bien o están bien, piensan que no pueden estar esclavizados. Pero hay muchas formas de esclavitud, hay muchas formas de engaño que estos demonios usan en contra de nosotros y nosotros sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El mismo pastor Jack Hayford dice: tú no puedes expulsar a la carne y disipular a un espíritu inmundo. En otras palabras el problema no es lo que haces, el problema está en que tú no sabes por qué lo haces. Y esa es una pregunta que necesitamos despejar. Porque ¿qué es lo que necesitamos en realidad? ¿Necesitamos disciplinar a esta carne o necesitamos expulsar al demonio? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí a ambas. Tanto necesitamos disciplinar esta carne, pero también necesitamos detectar las mentiras y la influencia de ese demonio en nuestra vida para que no ejerzan control sobre nosotros. Ahora déjame decirte que el grupo de cristianos escépticos se justifican así. Un cristiano escéptico que no cree en los demonios o que no cree que los demonios puedan ejercer influencia ellos creen que los demonios no pueden ejercer influencia. Este grupo de cristianos escépticos, ellos piensan y dicen de esta manera, que cuando ellos tienen un comportamiento pecaminoso, cuando ellos tienen patrones de conducta nocivos de manera repetitiva, ellos se justifican diciendo: bueno, es que esto es parte de mí, esto es parte de mi debilidad como hombre, y bueno, es que yo tengo que acostumbrarme a vivir con ello y trabajar con ello, y entonces les lleva muchos años trabajar con ello y al final siguen siendo las mismas personas. Sí, llevan 10 años, 20 años en la iglesia y siguen siendo y batallando con las mismas cosas de siempre, pero son escépticos. Mientras que del otro lado está el grupo de los supersticiosos que cuando ven una mala conducta, una actitud pecaminosa en alguien, le dicen: tú tienes un demonio, lo que pasa es que no vas a lograrlo porque estás endemoniado. Tampoco se trata de eso. Se trata sí de disciplina, se trata también de desenmascarar las artimañas y las mentiras del diablo. Déjame decirte mi experiencia cuando yo estaba estudiando en el instituto. Déjame decirte cuál es mi experiencia en cuanto yo pude darme cuenta que yo estaba bajo la influencia o estaba viviendo de una manera esclava de las mentiras del diablo. Yo sirvo a Dios desde mi adolescencia. Ustedes saben que vengo de una familia pastoral. Entonces yo desde una edad muy temprana yo serví a Dios en la iglesia. Empecé a dirigir la alabanza
prácticamente entre los 11 y 12 años en la congregación. El director de alabanza que servía se fue, de un buen día dejó de ir, y entonces al no haber quien dirigiera la alabanza, entonces mi papá me volteó a ver y me dijo: tú lo vas a hacer ahora. Entonces yo empecé mi servicio a Dios de una edad muy temprana, pero déjame decirte que aunque yo era salvo, ya me había bautizado, yo conocía de Dios, yo había escuchado tanto de Dios, yo había tenido una experiencia con Dios. Déjame decirte que a pesar de eso, yo era una persona iracunda, yo era una persona orgullosa, yo era una persona vanidosa, por decir algo, porque además tenía yo problemas con lujuria, con las cosas que veía en mis ojos, en la forma en la que yo veía a una mujer. Yo tenía problemas con la lujuria. Y yo te estoy abriendo mi corazón porque esta es una manera en la que yo me di cuenta que el diablo estaba ejerciendo una influencia en mi vida. Sí, yo era un cristiano, yo era un hijo de pastor, yo dirigía la alabanza los domingos, tenía un grupo de jóvenes en el cual también servía, pero a pesar de eso yo tenía todos estos problemas en los cuales muchas veces se salía de control mi ira, muchas veces salía de control mi lujuria, muchas veces salía de control mi vanidad, mi orgullo. Y dije, esto no puede ser. Sin en cambio, yo seguí viviendo de esta manera. Pero cuando yo llegué al instituto, un hombre al cual recuerdo con mucho cariño, que se tomó el tiempo de hablarnos un día un tema de estos, acerca de los demonios y su influencia. Y cuando yo lo estaba escuchando, yo me acuerdo que estábamos en esa clase y él empezó a hablar acerca de estos demonios y cómo trabajan. Entonces yo era un escéptico, déjame decirte. Yo decía, yo creo que los demonios no pueden hacer absolutamente nada. Pero cuando él empezó a hablar acerca de esta influencia, de cómo trabajaban, le preguntaron por ahí, dice, ¿estás diciendo acaso? Le preguntaron al maestro, ¿estás diciendo acaso que podemos estar endemoniados o que tenemos un demonio? Yo me acuerdo que le preguntó a alguien por ahí como que medio indignado. Y el maestro de manera graciosa le dijo, sí, no uno, has de tener varios, le dijo el maestro. Y cuando yo escuché eso dije, wow, el maestro nos está diciendo, estamos en un instituto bíblico y nos está diciendo que estamos endemoniados, que estamos bajo la influencia de demonios. Dije, a mí nadie me había dicho esto. Y me causaba de alguna manera dentro de mí que mi mundo se sacudiera, mi mundo espiritual, porque supuestamente yo era una persona espiritual. Supuestamente yo era un siervo de Dios, pero la verdad es que tenía yo muchas debilidades y muchos defectos, pero tenía también muchas áreas que estaban bajo la influencia del demonio. Entonces, cuando este hombre nos habló de esta manera tan directa, mientras más nos enseñaba la palabra, él no quiso hacernos sentir mal. Lo que quiso enseñarnos es que mientras más te acerques a Jesús y mientras más contacto tengas con la verdad, de alguna manera te darás cuenta de las mentiras que el diablo te ha escupido en la cara y tú te las has creído y estás viviendo y te estás rigiendo bajo esas mentiras que te están esclavizando. Y qué peligroso es. Lo que este maestro nos enseñó es que había esperanza, la libertad está al alcance de tu mano. Amigo de Colectivo 7, familia, la libertad está al alcance de nuestras manos. Yo te voy a decir algo, los únicos que no pueden ser libres son aquellos que no admiten su esclavitud. Si tú estás negando que eres esclavo a algo, estás perdiéndote de la libertad. Yo era escéptico y podía decir, yo no tengo ningún problema, yo no soy esclavo del enemigo, yo no soy esclavo de ningún demonio. Yo podía decirlo así, pero de repente tener arranques de ira, tener arranques de lujuria, tener arranques de vanidad, arranques de orgullo que lastimaban, ofendían a la gente que estaba a mi alrededor. ¿Eso cómo se llama? Y ¿sabes qué? Yo me podía justificar, bueno, es que esta es mi debilidad. Momento, es una debilidad con la cual has vivido 20 años, ya no es debilidad, ya es un patrón de conducta en tu vida nocivo que te está totalmente derrotando y no encuentras la victoria en esa área, vuelves a caer y lo vuelves a hacer y le vuelves a faltar a Dios. Ya no es una debilidad. Yo me engañaba de esa manera pensando es que es una debilidad.
en mi vida. Bien, esta fue la verdad 1, los demonios existen. La verdad número 2, los demonios entran en las personas. Esta es una verdad la cual estamos aprendiendo de este pasaje de Marcos capítulo 5. Juan capítulo 10 versículo 1 dice así: ciertamente les aseguro, está hablando Yeshua, que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, escucha esto, si lo puedes subrayar, subráyalo, dice, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón, un bandido. Wow, lo que está diciendo Yeshua aquí es muy interesante, porque si tú lees con cuidado este capítulo 10, el cual es un capítulo hermoso de Juan, cuando tú lo lees te das cuenta y define que el ladrón dice que no viene a matar, versículo 10, más que a robar, a matar y a destruir. Y nos está diciendo que este ladrón no entra por la puerta. Yeshua dice, este ladrón no puede entrar por la puerta porque creen, la puerta soy yo. Yeshua dice, yo soy la puerta y el ladrón no va a entrar por donde estoy yo. Sin embargo, el ladrón va a buscar una parte para trepar y entrar por otro lado. Y ese ladrón va a robar, va a matar y va a destruir. Quiere decir que los demonios no van a entrar por la puerta, los demonios se van a infiltrar por ventanas, por ventajas que tú le hayas dado, le hayas otorgado al enemigo, y se van a infiltrar y se van a meter. La pregunta es, ¿puede un cristiano tener un demonio? ¿Qué piensas? ¿Puede un cristiano tener un demonio? Vayamos a esta etimología de esta palabra poseer, un demonio, en el griego, que es así como lo encontramos en los evangelios, y encontramos que la palabra diamonai es demonio, espíritu inmundo, y la palabra somai es poseer. Pero aquí es donde entra la confusión, porque la palabra poseer, somai, en griego tiene dos significados. El significado número 1 de poseer es que es el dueño. Se hace dueño. Poseer es que eres el dueño. Ese es el significado número 1 de somai, poseer. Pero hay otro segundo significado que es el que nos da más claridad. Poseer significa también estar bajo influencia, estar sometido. ¿Te das cuenta? Qué interesante. ¿Puede un cristiano estar poseído? Bueno, en el sentido no que el demonio te posee, porque tú ya tienes dueño, tú ya eres un cristiano, tú eres un creyente, y el dueño de tu vida se llama Yeshua. Es todo. Él es el dueño. Entonces un demonio no te puede poseer. Sin embargo, un demonio sí puede tener influencia en tu vida. Eso es lo que significa que un cristiano esté poseído, en el sentido no de que el enemigo de nuestras almas, de que un demonio pueda ser el dueño de tu vida. No lo es, porque tú le perteneces a Yeshua. Eso está claro. Sin embargo, un demonio puede tener una influencia en nuestra vida. Fíjate lo que dice el diccionario bíblico Taller. Lo define así. ¿Qué significa estar poseído? Significa estar bajo la influencia de un demonio. El comentario que nos da el diccionario Lunaida dice: uno no puede hablar de una persona que está poseída por un demonio. Una expresión más apropiada puede ser: el demonio influencia a tal persona, o el demonio dirige a tal persona. Qué interesante. Y yo te voy a hacer esta pregunta: ¿hay alguna área en tu vida donde no puedes triunfar? ¿Hay una área en tu vida donde siempre encuentras el mismo tope y no puedes pasar de ahí? ¿Te sientes impotente? ¿Hay algún pecado que has cometido una y otra y otra y otra y otra vez, y me falta ya tiempo para seguirlo repitiendo? Le pides perdón a Dios y lo vuelves a hacer otra y otra y lo vuelves a hacer. Pecas, perdón, te pides perdón a Dios, lo vuelves a cometer. Estás en un ciclo donde estás atorado. ¿Sabes cómo se define eso? Despierta, despierta, porque estás bajo la influencia, bajo las mentiras de un demonio. Estar bajo la influencia o las mentiras de un demonio
puede ser que tú estés batallando con la lujuria, estés batallando con la pornografía, estés batallando con el chisme, con la amargura, con la falta de perdón, con el rencor, con la gritería, con la maledicencia, dices muchas groserías, no te puedes controlar, explotas rápidamente. ¿Sabes qué? Estás bajo la influencia, pero no de Dios. Si estuvieras bajo la influencia de Dios, podrías controlarte. Hay algo más que te está controlando. Y durante esta serie estaremos hablando de cómo sacar de nuestra vida esa influencia y cómo permanecer en libertad y cómo detectar cuando muchas veces esos demonios están buscando un cuerpo al cual entrar con sus mentiras, con sus engaños. Yo te voy a leer algunos versículos de cómo el enemigo entra sin que nadie se lo espere. Yo quiero que tú lo entiendas de esta manera. Es como si tú sales de tu casa, le dices a tu familia, súbanse al carro, vamos a ir al lugar de reunión, a la congregación. Se suben a su carro y van a la congregación, pero por ahí alguien dejó una ventana abierta de tu casa y Dios no lo quiera, entra un ladrón precisamente por esa ventana que dejaste abierta, porque eso es lo que hace un ladrón. Dice que la ocasión hace al ladrón. Entonces este ladrón ve la ocasión, ve una ventana abierta y dice, por aquí me voy a meter. No voy a entrar por la puerta, no puedo entrar por la puerta, está cerrada, pero la ventana está abierta y por ahí me voy a meter. Entonces tú regresas del lugar de reunión, vienes con toda tu familia y cuando regresas encuentras adentro al ladrón. Te pregunto, ¿el ladrón es el dueño de tu casa ahora? Por supuesto que no, es obvia la respuesta. Es obvia la respuesta, aunque él está dentro, este ladrón está dentro, a ese ladrón no le pertenece tu casa. La casa es tuya. Nada más que te quiero decir que si tú no esposas a ese ladrón, tú no lo agarras y lo sacas a patadas de tu casa, te voy a decir que muchos de nosotros estamos viviendo con un ladrón adentro de nuestra casa y sin darnos cuenta. Lamentaciones 1:10, este es un versículo que nos muestra es que el enemigo llega y se infiltra de una manera en la que nosotros no lo esperábamos. Dice aquí, el enemigo se adueñó de todos los tesoros de Jerusalén y vio ella penetrar en su santuario a las naciones paganas, a las que tú prohibiste entrar en tu asamblea. El enemigo llega y se apoderó de los tesoros y no lo podían creer, dice Lamentaciones 4:12. No creían los reyes de la tierra, ni tampoco los habitantes del mundo, que los enemigos y adversarios de Jerusalén cruzarían alguna vez sus puertas. No lo esperaban. Pues es que ¿quién está esperando eso? Nadie lo está esperando. Sin embargo, te descuidas y por ahí el enemigo está cobrando la factura. Piensa en esto. Un hombre que es creyente, un hombre que es cristiano, pero que de repente tiene una caída y bebe mucha cantidad de alcohol. Empieza a beber alcohol, empieza a emborracharse hasta perder la cordura. Este hombre cristiano conoce a Dios, pero ahora está bajo la influencia del alcohol. Te pregunto, ¿el alcohol ahora es dueño de su cuerpo? No, amigos, el alcohol no es dueño de su cuerpo. Dios es dueño de su cuerpo. Sin embargo, ahora está bajo la influencia del alcohol y por estar alcoholizado él hará cosas vergonzosas de las cuales él se arrepentirá después. No sé si me estoy explicando. Un hombre que es de familia, tiene a sus hijos ya tienen hijos, ya tienen nietos. Este hombre es un gran ejemplo, pero este hombre a escondidas ve pornografía. Este hombre tiene caídas frecuentes donde él se encuentra viendo pornografía. ¿Qué pasa con este hombre? Es un creyente, es un hombre ejemplar, es un hombre aparentemente sin tacha, sin algún defecto aparentemente, pero él está viviendo una vida doble. Yo te pregunto, ¿la pornografía ahora es dueña de este hombre? No. Sin embargo, está bajo la influencia de la pornografía. Y por hacer este tipo de situaciones, va a llegar un momento donde la verdad saldrá a la luz y él quedará avergonzado delante de sus seres queridos y delante de las personas que él más ama. ¿Por qué? Porque un día él le abrió la puerta.
Él le coqueteó a la pornografía, le coqueteó a las imágenes, le coqueteó a situaciones en las cuales él no tendría que haber estado ahí, estar viendo o escuchando eso. Y por jugar a ello, ahora le estará costando una factura muy, muy grande. Esta es que los demonios sí existen, número uno. Verdad número dos, los demonios de alguna manera, dice la palabra de Dios, entran en las personas. Y verdad número tres, ya voy a terminar, Yeshua expulsa a los demonios. Esta es la mejor verdad. Yeshua puede expulsar a los demonios. Dice Lucas 10, versículo 17. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y dice Yeshua, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Escúcheme bien, aquí no se está refiriendo literalmente a que vamos a pisar serpientes y que vamos a pisar escorpiones. Se está refiriendo a que tenemos la autoridad de pisar al enemigo, de pisar las mentiras que él nos ha dicho, que nos ha escupido en la cara. Tú tienes el poder, la autoridad de pararte y pisar esas mentiras que te están haciendo daño, que están haciendo daño a tu matrimonio, que están haciendo daño a tu familia, y que no te puedes parar porque te sientes avergonzado, te sientes sucio, te sientes débil, te sientes inmerecedor de la gracia de Dios. Esas son las mentiras que el diablo te dice. Yeshua continúa diciendo, les doy el poder a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Qué increíble. Yeshua dice, Padre, te alabo, porque estas cosas estaban escondidas. Ahora estos que son como niños se les ha revelado y pueden entender que Dios les ha dado una autoridad para pisar y echar fuera, expulsar todo demonio. Yo te pregunto, para cerrar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar, vamos a expulsar toda influencia del enemigo o vas a vivir con ello? ¿Vas a querer seguir viviendo otro día más, otro año más con esas influencias? ¿O estás decidido a expulsarlos? El enemigo sabe tu historia, el enemigo sabe tus debilidades y con eso te estará atacando todo el año. Mi consejo es, echa fuera eso, expúlsalo del nombre de Jesús, que salga de tu vida. Recuerda al gadareno, este endemoniado gadareno que estaba viviendo en el cementerio, en los sepulcros, y que estaba desnudo y que gritaba como loquito. Vaya que su suerte era muy, muy mala. Había miles de demonios en él. Bueno, nosotros no podemos decir lo mismo. Al menos nosotros estamos vestidos y tenemos esperanza de que Yeshua puede liberarnos, puede romper toda cadena, puede romper toda mentira que nos esté esclavizando. Algunos de ustedes pueden ser fáciles practicantes de la mentira y ya es un hábito en tu vida decir una mentira para quedar bien. Yo no sé, pero hay muchas formas en las que el enemigo cobra influencia en nuestra vida. Te voy a leer este último versículo, Marcos 5:6. Dice que cuando el endemoniado vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de Yeshua. Qué increíble versículo, porque a pesar de que estaba bien endemoniado, a pesar de que tenía miles de demonios dentro de él viviendo, cuando ve de lejos a Yeshua caminando, él va corriendo. Nada pudo impedir, ni siquiera todas las mentiras, ni siquiera toda esa influencia pudo detener al gadareno para que llegara y se postrara a los pies de Yeshua, aquel que lo hizo libre. Mis amigos, yo oro esta tarde porque el Espíritu te revele la verdad, porque el Espíritu te revele influencias del enemigo en tu vida, en tu familia.
Y que en el nombre de Jesús, este año que estamos empezando, empecemos sacando, expulsando toda influencia demoníaca en nosotros. Recuerda estas 3 verdades: los demonios existen, los demonios entran en las personas, pero Yeshua expulsa a los demonios. Cierra tus ojos, vamos a hacer esta oración. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Yeshua hago esta oración. Señor, nos rendimos delante de ti. No nos vamos a parar delante de ti esta tarde haciéndonos creer, engañándonos a nosotros mismos, diciéndonos que somos buenas personas y que la verdad no tenemos ningún pecado, no tenemos ninguna falla. La verdad, eso nos haría a nosotros mentirosos. Señor, perdónanos. Esta tarde queremos renunciar a toda mentira. Familia, amigo, amiga de Colectivo 7, si tú estás haciendo esta oración conmigo, yo quiero pedirte algo. Si el Espíritu Santo te está revelando algo, una mentira que el diablo te ha escupido, que el diablo te ha dicho, que tú te has creído y que crees que ya es parte de ti, tú dices: es que yo así soy, es que Dios así me hizo. Dios no te hizo así. Dios te hizo bien, Dios te hizo bueno. Sin embargo, has dejado que las influencias demoníacas trabajen en ti. Y yo quiero que esta tarde tú se lo menciones a Yeshua. Dile: Yeshua, renuncio a esta influencia de mentira, renuncio a esta influencia de lujuria, renuncio a esta influencia de codicia, renuncio a esta influencia de avaricia, renuncio a esta influencia de manipular a las personas, renuncio a esta influencia de escasez en mi vida, renuncio a esta influencia de mentir a los demás, de mentir a la gente que está alrededor de mí. Renuncio a esta influencia de pornografía. Lo expúlsalo, Yeshua, de mi vida. En tu nombre expulsamos toda influencia en nuestra vida que esté operando, que esté obrando en base a engaños, que no nos permite avanzar, que no nos permite ir más allá de ver a los demás, poder hacerlo y decir: yo no puedo, yo voy a seguir así, yo creo que es parte de mí, así Dios me hizo. Eso es una mentira y no lo vamos a permitir y no lo vamos a seguir creyendo. Señor, esta tarde decidimos aceptar y abrazar tu verdad que nos hace libres. En el nombre de Yeshua, expulsa toda influencia. Te lo pido, Yeshua, expulsa toda influencia en tu nombre. Reprende al enemigo, no tiene parte ni suerte sobre las familias de Colectivo 7. Cualquier área donde están siendo engañados, cualquier pensamiento, actitud, hábito, comportamiento, patrón de conducta en el cual estén atorados de manera cíclica, que estén ciclados, atorados, Padre, es roto en el nombre de Yeshua, nombre sobre todo nombre. Toma a tu esposa, toma a tus hijos, ora por ellos. Señor, quita las manos del enemigo. Quizá hay personas, hay amiguitos, hay influencias, hay amistades a nuestro alrededor que el diablo está usando para influenciarnos, para malaconsejarnos, para aturdir nuestra mente. Padre, aléjalos de nuestros hijos, aléjalos de nuestra familia. Recibimos tu verdad esta tarde. Recibimos la verdad tuya, la cual puede salvar nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada familia esta tarde. Declaro bendición sobre ellos. Declaro que los velos se caen de sus ojos y pueden ver con claridad. Pueden ver con claridad en el nombre de Yeshua, Señor. Les bendecimos. Declaramos que son benditos al entrar y al salir, y que sus enemigos no pueden prosperar en contra de ellos, Señor. Tú eres su fuerza, tú eres su escudo y eres su protección, Señor. Te doy gracias por lo que vas a hacer en esta semana que está por comenzar. Danos la victoria sobre las situaciones que tengamos que enfrentar. Haznos fuertes y haznos gente de guerra, de batalla, que luche, que se esfuerce, Señor, por permanecer siempre en la verdad. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Extiende tus brazos, déjame declarar bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y que siempre te conceda de su paz. Amén.
Shalom, Colectivo 7.